Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana a nivel informativa? ¿Qué tal la actividad? Ya vamos entrando poco a poco en la campaña de las europeas. Falta un pleno en Estrasburgo, que ya comentaremos, pero bueno, ya está todo, no diría de capa caída, pero cambiando un poco de temas ya. Están agotándose la legislatura, o sea que bien, no te diré, te diré que bien, que vamos bien. Pues ya está. Pues eso es lo importante. Que uno. Eso es como cuando le preguntan, ¿qué tal estás? Bien, pues ya está. Pues eso es lo más importante. Ese es el resumen. Hablando del nuevo enfoque, pensando en elecciones, contigo, bueno, venimos en este episodio hablando de las elecciones vascas y por tanto, pues a ver, ¿qué le podemos preguntar a Emilio? Y hay una cosa relacionada con las elecciones y es que los partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas, llámalo como quieras, cuando llegan las elecciones europeas, también se presentan. En España tenemos la costumbre de verlos en coalición, pero bueno, se acaban presentando. Y supongo que en el resto de países de Europa, ahora nos lo confirmarás, también ocurre esto. Y te quería empezar preguntando sobre, una vez llegan al Parlamento Europeo, y muchos de ellos acaban metidos en grupos políticos de los que ya nos has presentado en semanas anteriores, ¿qué peso tienen? ¿Tienen voz? ¿Tienen importancia? Bueno, poco, tienen poco peso y tienen la voz justa, vamos a decir, dentro de los grupos políticos. Al fin, por el tamaño de los grupos, por ejemplo, el PNV, Ciudadanos, pero luego tenemos a EH Bildu, que ahora no tiene eurodiputado por una cuestión de rotación. Han rotado a mitad de legislatura la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, con Fernando Barrena, que es el eurodiputado de H. Bildu. Se reparten, digamos, la legislatura en dos, que no es algo muy habitual, pero bueno, ellos sí que lo hacen. Son evidentemente partidos minoritarios, o sea, nosotros tenemos en la cabeza el esquema nacional en el que ahora mismo sus votos son decisivos para la formación del gobierno, pero en la Unión Europea quedan, en el Parlamento Europeo, mejor dicho, quedan diluidos en el tamaño más grande de los grupos políticos. Justo ahora, en el contexto ese de las elecciones vascas, que ya estamos en campaña, te quería poner el acento en el PNV y Bildu y te quería preguntar qué papel en concreto PNV, H. Bildu juegan en la Eurocámara, pero empezamos mal en el sentido de que Bildu ya me has dicho que ni siquiera ahora mismo tiene presencia. No, ahora mismo no. En parte afecta un poco lo que dices, ¿no? Que se suelen presentar en coalición. Bildu, por ejemplo, se presentó en coalición con Esquerra Republicana y con el BNG. Claro, eso ya te provoca que tus puestos en la lista, si no son, por ejemplo, los dos primeros, un partido como el tuyo o una coalición como la tuya que aspira a tener pocos eurodiputados, a sacar pocos eurodiputados, afecta ese baile de sillas, vamos a decir. Y luego, claro, también hay que entender que el discurso regionalista o independentista, aunque llevamos toda la legislatura hablando de Puigdemont, de Toni Comín y de Clara Ponsatí, no, eso no es lo natural en el debate europeo. Te pongo como ejemplos también el partido flamenco en Bélgica, que comparte grupo con Vox, por ejemplo, está en el mismo grupo que Vox y su presencia es mínima, ¿no? En Francia también hay partidos regionalistas que en el Parlamento Europeo no tienen presencia. Entonces, bueno, creo que es muy de consumo interno el tema de los partidos independentistas, regionalistas, nacionalistas, es de consumo interno para España ahora mismo. Sí, claro, justo eso también te iba a preguntar así ni que sea como curiosidad, porque claro, yo estaba dando por hecho lo que te decía, ¿no? Que en otros países también, pero no sé hasta qué punto. Bueno, aquí tenemos el Estado de las Autonomías, somos un Estado no federal, porque alguno quizá que aspira realmente a una España federal se me tiraría a la cabeza, pero bueno, tenemos este Estado más descentralizado, quizá Alemania, no sé hasta qué punto, ya no digo a nivel interno, porque aquí en España es de consumo interno, pero los partidos Esquerra Republicana, PNV, etcétera, están en el Parlamento Europeo, entonces claro, no sé si somos una rara avis, más allá del ejemplo flamenco que nos has puesto.
Sí, sí lo somos porque además, mira, una curiosidad que he estado, bueno, que he recordado estos días preparando el episodio, Alemania tiene un sistema muy parecido al nuestro, que son los Länder, que para ellos es lo que para nosotros son las autonomías. Y si nos vamos todavía más a lo ideológico, la CDU, que es el partido por antonomasia de centro derecha, no es solo la CDU, es una coalición entre la CDU y la CSU. La CSU es la rama del centro derecha de Baviera. Bien, pues Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, es de la CSU, es decir, es de la rama minoritaria de esa coalición de centro derecha, que si nos ponemos muy tiquismiquis, no deja de ser un partido regionalista. Claro, no es un partido ni independentista, ni autonomista, no casa el concepto que nosotros podemos tener de nacionalismo en España, pero sí que es, digamos, del socio menor de esa CDU-CSU. Como curiosidad para que veas cómo pasa completamente desapercibido este esquema para el gran público, pero bueno, pues el dibujo es así. ¿No? Y sí, además es curioso e interesante, sobre todo porque, como tú dices, hablamos de una figura como Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo. Oye, por cierto, estos partidos regionalistas que sobre todo tenemos en España, o sea, quiere decir que son españoles los que están en el Parlamento Europeo, decías, la voz es limitada. Dentro de la voz, no sé si hay algún ejemplo, alguna ley, alguna normativa, algo que digas, oye, esto ha sido impulsado por eurodiputados de partidos regionalistas. Pues mira, recientemente, y de hecho es un trabajo más académico que legislativo, por así decir, pero recientemente eurodiputados de Esquerra Republicana, de Bildu y del PNV han desarrollado lo que han llamado un caucus por por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación en los tratados. O sea, básicamente que la Unión Europea reconozca el derecho a la autodeterminación, que evidentemente ahora mismo no se recoge, como no lo recoge la Constitución española, que llevamos años con vueltas nosotros en España con este tema. Bueno, lo que han hecho estos partidos en el Parlamento Europeo, junto con partidos corsos en Italia y también independentistas en Francia y en Bélgica, es desarrollar, vamos a decir así, un grupo de trabajo que lo que ha hecho es elaborar una propuesta para incluir en los tratados este derecho a la autodeterminación. Probablemente a corto y medio plazo esta idea se pueda intentar votar en el Pleno, se podría votar en el Pleno si se consigue, vamos a ver cómo se arma el nuevo Parlamento Europeo, pero si se consigue armar una mayoría para que esto se vote en el Pleno, se podría votar en el Pleno. Yo me aventuraría a decir que se rechazaría, no creo que me equivoque, porque no hay una mayoría en favor de esto en el Parlamento Europeo, ni la habrá en años, por una cuestión que no hace falta explicar demasiado, porque simplemente se ha visto con el caso catalán, la Unión Europea no está en ese escenario, no sé lo que pasará en el futuro, pero desarrollan estos partidos que decimos que son minoritarios, desarrollan, como te digo, un trabajo pues, más académico con planteamientos pues, como este del caucus y la autodeterminación. Bueno, evidentemente no tendrá el mismo trayecto mediático que la ley o la normativa con la inteligencia artificial, pero bueno, que sepamos que también estos partidos o estos eurodiputados tratan de tener su voz.